Grupo 2, vamos a hablar sobre el teatro romano. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Educación Básica. Los integrantes son Bravos Robin, Cabezas Lisbeth, Calle Palma Lady y mi nombre es Cedeño Anchundia Áñez. A continuación, mi compañera. Bien, soy Lisbeth Cabezas y a continuación voy a hablar acerca del teatro romano. Bien, sabemos que el teatro es un tipo de espectáculo que ha acompañado a la civilización humana desde tiempos muy antiguos. Es un tipo de representación artística que siempre ha sido del gusto de todos en sus diferentes variedades. En este caso, pues el teatro romano es una construcción típica del Imperio Romano, que surge en el año 27 a.C. al 427 después de Cristo, realizada por todas las provincias del imperio, cuya finalidad pues era de servir para realizar las interpretaciones teatrales del periodo clásico. El teatro en la época romana iba más allá de lo que podemos esperar de los géneros literarios, para entroncar desde sus más remotos orígenes con la religión, en especial la del dios Dionisio. Y dentro de la religión, pues los teatros romanos jugaron un papel esencial para la propaganda dinástica y el culto imperial. Bien, de esta manera, pues también podemos destacar lo que es el origen del teatro romano, que se puede afirmar que el teatro romano, la siguiente diapositiva, el teatro romano emergió fuertemente en el siglo III a.C. La historia del teatro en Roma empezó desde la ciudad francesa de Araucio, actualmente llamada Orange, la cual fue conquistada por el Imperio Romano. El jefe supremo del antiguo imperio, Augusto, quien gobernó desde el año 27 a.C., pues autorizó la construcción de este teatro de Orange en dicho territorio. Por lo tanto, pues el soberano inauguró la obra arquitectónica como un espacio para promover el entrenamiento y no con la intención de que fuera una institución cultural. En el origen del teatro romano encontramos que las primeras manifestaciones artísticas se relacionaron a las falsas atelanas. Posterior a esto, pues la dramaturgia romana continuó evolucionando con el arte del mimo, que llegó al famoso Teatro de Orange. Otra actividad cultural que sirvió de diversión fue la pantomima, la cual transmitía un mensaje mediante gestos y movimientos corporales, omitiendo lo que es el uso de las palabras. El público en general pues disfrutaba de la magia del teatro. La entrada era gratuita y cada clase social tenía su área asignada. Posterior a esto, pues el Imperio Romano creó otros teatros de gran envergadura en los territorios conquistados, pero con la decadencia de esta hegemonía fueron clausurados. De hecho, pues la Iglesia también influyó en el cierre de los espacios romanos, ya que estaba en desacuerdo con el contenido de las obras, las cuales las calificaba como inmorales y paganas. Al ocurrir este hecho, el arte romano desapareció de la vida pública durante un largo periodo. Los espacios permanecieron abandonados e incluso fueron saqueados. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos lo que son las características estructurales del teatro romano. Bien, a lo largo de todo el imperio, pues las características arquitectónicas del teatro romano fueron muy similares. No obstante, desde un principio, pues tuvo una gran influencia griega, aunque con el paso del tiempo desarrolló sus tipologías propias, siguiendo el modelo propuesto por el arquitectónico Marco Vitruvio, el cual constaba de las siguientes secciones: el frente escénico, la orchestra, aditus, cavea, vomitoria, proscenio y pórtico. Bien, en cuanto al frente escénico, pues este estaba compuesto por una doble fila de columnas. La orchestra era un semicírculo ubicado frente a la escena, en el cual se sentaban las autoridades y cantaba el coro. Aditus. Estos estaban conformados por los pasillos laterales para entrar a la orchestra. La cavea. Estas eran las gradas o estructuras semicirculares donde se sentaban los espectadores, que estaba dividida de acuerdo a cada clase social de la siguiente manera. Primero, proedio, que era para los senadores,
y macabea para los caballeros, la media cavea para la plebe libre, summa cavea para los libertos o esclavos, y por último el matroneo, que era para las mujeres. Bien, por otra parte, lo que era la vomitoria. Esta consistía en las entradas al estilo bóveda que daban acceso a la cavea. El proscenio, este era un espacio delantero en el que se desarrollaba la acción dramática. Y por último el pórtico, que se trataba de un patio con columnas ubicados detrás de la escena. En algunas ocasiones, pues, el teatro romano se cubría con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia o del sol. Adicionalmente, pues muchos poseían pequeños templos en sus estructuras. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos lo que es el teatro romano como expresión artística. Bien, el teatro romano pues se convirtió rápidamente en un entretenimiento popular, destacándose las comedias escritas por Plauto y Terencio, las cuales eran unas adaptaciones de las griegas. Al respecto, pues las obras de la cultura romana se basaban en la intriga de carácter local, aunque las que estaban compuestas por Terencio, pues estas sí aportaban un valor educativo. Además, poseían una estructura dinámica con algunas partes cantadas. Asimismo, pues los actores utilizaban máscaras, vestuarios y un calzado alto de estilo griego. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos lo que son las características de las representaciones teatrales. Bien, las obras de teatro romano antiguo pues se basaron en lo que era la tragedia, aunque fueron pocos los materiales literarios conservados con relación a esta temática. 2. La historia debía ser contada en un lapso de tiempo bastante limitado, por lo que los autores pues no podían contar episodios innecesarios. 3. El hilo argumental pues debía de captar la atención del público durante toda la representación. El recurso fundamental para conseguirlo pues consistía en establecer cada cierto tiempo un momento culminante o de clímax que vaya encaminando la historia hacia el desenlace. Cuarto, el texto literario y el cuidado del lenguaje pues era un elemento más que se unía a los elementos escénicos pertinentes, consiguiendo lo que era un espectáculo completo. Y 5, las obras de teatro romano fueron concebidas por el autor para ser encarnadas por autores sobre un escenario. Y por último, 6, que la acción se ve determinada por el diálogo. A través de él, pues se establecían conflictos central de la obra. Gracias. A continuación, mi compañera Lady Calle. Bueno, mi nombre es Lady Calle y yo les hablaré sobre el desarrollo del teatro romano. El teatro romano se desarrolló en el siglo III a.C., surgió a raíz del teatro griego, llegando a sus ciudades a partir del siglo III a.C. Al igual que los comienzos en Grecia, el teatro romano comenzó con una importante vinculación a la religión, aunque no duró demasiado tiempo. Debido a las cantidades de festividades y celebraciones de la sociedad romana, no pasó mucho tiempo hasta que el teatro se concibió como un medio para entretener al pueblo y alejarlo de los quehaceres de la vida cotidiana en la antigua Roma. Mientras que el gran periodo de creación dramática romano empezó en el siglo II a.C. y estuvo dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Con la expansión de la República de Roma, en el siglo IV a.C. se absorbieron territorios griegos naturalmente, el teatro y la arquitectura teatral griega. Aunque la producción teatral se asociara en principio con festivales religiosos, la naturaleza espiritual de estos acontecimientos se perdió pronto. Al incrementarse el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento, por eso no es de extrañar que la forma más popular fuera la comedia. En cuanto a su principal legado, el más importante del teatro romano fueron sus formas, que en ellas encontramos la tragedia romana. Esta se desarrolló durante el siglo I después de Cristo, debido a que el emperador Nerón era apasionado del teatro. El mismo Nerón hacía teatro recitando y cantando comedias y tragedias con trajes teatrales y máscaras. No solo en el palacio, sino que se usaba los teatros. Así el escritor de nombre Séneca escribía nuevas estrategias especialmente para Nerón.
Sin embargo, a partir del siglo I, la tragedia clásica se había cambiado por otro género de espectáculo, el pantomimo, que junto con el mimo denominaron la escena imperial. No obstante, en fuentes figurativas, como son las esculturas, los bajorrelieves y los mosaicos, se retrataban a personas de la tragedia. Así, estos hallazgos permiten confirmar que se usaban argumentos trágicos, escenificados por los pantomimos y no solo por los actores de la tragedia persa. La comedia romana, esta comedia se llevaba con los nombres de los actores, por ejemplo, la de Plauto y Terencio. También en el siglo I después de Cristo, este teatro se hacía con máscaras y trajes cómicos. Sin embargo, el mimo no usaba máscaras para representar la farsa divertida, porque la mímica en sí no era suficiente. Después esta forma de teatro fue sustituida por el mimo y el pantomimo. La citarodia. Esta forma de teatro se hacía por concursos y los intérpretes cantaban piezas de distintos géneros de forma teatral, acompañado de la cítara. En ellas también intervenía Nerón y se cantaban igualmente temas de tragedia. Esta costumbre se extendió al componer música tomando fragmentos extraídos de las tragedias clásicas y cantarlos usando la cítara. También muchos de los cantores trabajaban con pantomimos. La telana. La telana era una farsa telana de los ascos de Atella, escenificados en la Roma del siglo II a.C. Tenían tono satírico con una mezcla de versos y prosas intercaladas de forma rústica, con máscara fija. De igual manera, el papel femenino lo interpretaban los hombres, actores masculinos, libres y que escondían su identidad mediante la máscara. El actor que criticó a Calígula y fue quemado vivo en el anfiteatro por orden del emperador. Durante el Imperio Romano tuvo mucho éxito, pues fue plasmado en varias estatuas y máscaras de terracota que representaban este tipo particular de la atelana proveniente del Imperio Romano. Los tetímimos. Ellos eran espectáculos coreográficos acuáticos que llevaban ese nombre por la diosa del mar Tetis. Así los pozos de la orquesta de los teatros se llenaban de agua y se escenificaban espectáculos de mismos silenciosas en exhibición desnuda femenina. Las naumaquías eran espectáculos tan sangrientos como las luchas de gladiadores, pero con numerosos hombres con navios, que morían en los combates. Eran muy similares a los combates de tropa, pero en dos pequeños ejércitos, sin entretenimiento previo. De igual manera se escenificaban a orillas de los ríos en un comienzo y luego se cambiaban a gigantescas piscinas en anfiteatros o coliseos. Asimismo, deja a duda cómo hacen para cambiar los escenarios de un momento a otro, de terrestre a acuático, lo que parecía ser una de las atracciones, pues el escenario estaba mayormente preparado para las cacerías y los combates de gladiadores. El anfiteatro, y por último el anfiteatro y el coliseo. En estos escenarios se hacían distintos tipos de espectáculos, pero los más resaltados era la lucha de gladiadores. Estos gladiadores eran prisioneros condenados por delitos graves, prisioneros de guerra y esclavos castigados por sus dueños. Pero también podían ser hombres libres sin otro recurso para vivir. Significando estas luchas se les daba oportunidad de obtener la libertad, la fama y en ocasiones una importante posición económica. Así en el momento de la lucha, si no de los dos luchadores caía herido, levantaba la mano para pedir gracia. Entonces el emperador o el magistrado que tenía el control de los juegos decidía según la opinión del público que iba a gritar, animar y apostar por su gladiador. Por lo tanto, si había luchado bien, la multitud levantaba el pulgar, pero si bajaban el pulgar, el vencedor mataba al vencido y recibía la palma de la victoria. A continuación, mi compañero. Vamos a hablar sobre las decoraciones del teatro romano. Cuando se comienzan a desarrollar las ciudades,
se comienzan a desarrollar edificaciones llamadas insules, donde residían las familias más modestas en edificios de pisos de alquiler. No contaban con agua y en la parte de abajo eran tiendas de abarrotes. Estas famosas edificaciones eran elaboradas con los materiales de de baja calidad, ya. Pero donde se interiorizaba más eran los palacios o villas, que estas casas también llamadas domos, donde la decoración eran al gusto de los habitantes. Los suelos eran auténticas obras de arte mediante mosaicos o de figuras geométricas. En estas casas llamadas domus, los dueños hacían esculturas de ellos mismos o escultura de dioses. En cuanto a sus esculturas, sin duda es una técnica artística de mayor profundidad. Tienen mucho el movimiento y se van por una cultura más helenística. En su arquitectura es dinámica frente a la griega, pues la griega es una cultura más estática, donde a diferenciar de la romana, tenemos el arco, la bóveda, la cúpula, que son los más utilizados. La siguiente diapositiva. Y al hablar de uno de sus representantes, pues vamos a hablar de Plauto. Se dice que nació en el año 250 a.C., en Umbría. En su juventud se trasladó a Roma, y es donde sus famosas comedias comienzan a tomar un enfoque satírico, entretenedor. Le atraía las comedias griegas y las adaptaba a las características romanas, lo que lo llevó al éxito. Entre sus importantes obras está La Sarlina, Aularia o Comedia de olla, La Casina Enredada, que es un enredo entre un padre rey hacia su hijo. A continuación, mi compañero. La siguiente diapositiva. La siguiente, que uno se cambia. Esa. A ver, Torencio, se dice que nació en el año 190 a.C. y muere en el año 159 a.C. Murió siendo muy joven. Torencio fue de origen africano que llegó a Roma siendo un esclavo, pero que poco después conseguiría su libertad. Creció rodeado de personas que tenían una irradiación hacia el arte y comedia griega. Y hace 35 años participó en una fábula Iliada, que es una fábula griega de comedia. Pero él la utilizó utilizando un lenguaje más cuidadoso a la griega. En sus obras empieza a transmitir unas actitudes más distanciadas a la vida, más reflexiva, con un refinamiento hacia el trato social. La siguiente. Séneca. Nace en el año 4 a.C. y muere el año 65 después de Cristo. Se entregó desde muy joven a la filosofía, en especial a la escuela estoica, una escuela cuya doctrina se basaba en el control de los hechos y valiéndose de la valentía y el carácter personal de uno mismo. Séneca ejerció un poderoso influjo como ensayista, filosófico y poeta. Luego se influiría más en lo que es el arte trágico. La siguiente. Ya ve. Obras más destacadas ya dijo mi compañera sobre Plauto, vamos a ver la de Torencio. Fueron el eunuco, la suegra, los hermanos y el formión. Las piezas teatrales de Torencio se caracterizan por mostrar un aspecto psicológico entre sus personajes, como lo que son las precauciones y problemáticas entre ellos. Ya, a ver, obras de Séneca. Son Hércules, Pures, Media, Troades y Oedipus. Séneca utilizó perfectamente entre esas obras un lenguaje poético que le da un toque más intenso hacia sus obras, haciéndole notar
amor hacia la naturaleza. Gracias. Esto.